Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Paz de Jesús para todos ustedes. Para los que están en sintonía, saludamos a nuestra hermana Laura Sáez del lugar de Semillero. Dios le bendiga, hermana Laurita. Le bendiga a su familia, a todos los que componen el núcleo familiar y bendiga a todos los hermanos del lugar de Semillero. Un precioso lugar para el lado de Linares, por ahí, hacia la costa, y que Dios bendiga a aquellos hermanos y hermanas que hoy día parece que tienen culto en aquel lugar, si no me equivoco. Amén. Que Dios bendiga también el culto y así a todos los hermanos y hermanas que día a día se conectan con nuestro programa conversando las escrituras. El día de ayer tuvimos un precioso culto en el lugar de el pasaje Trieste. Amén. Y nos gozamos, nos alegramos en esta introducción al libro de Apocalipsis. Decía mi hermano diácono Leopoldo Prieto. Amén. Ya comenzamos en esa faceta del libro de Apocalipsis. Hoy tenemos el libro de Hechos. Amén. Hechos de los Apóstoles. Si tiene su Biblia ahí a mano, abran el capítulo 5. Este capítulo es como, un suceso medio extraño, por decirlo así, los cuales hay opinión de una o de otro lugar. Yo quiero, en la sabiduría del Señor, en su entendimiento, dar a conocer la parte que Dios quiere que conozcamos. Amén. Concluimos el día de ayer cuando dice que todas las cosas, ¿cierto? La iglesia la tenía en común. Aquellos que tenían propiedades vendían las propiedades y ponían lo recaudado a los pies de los apóstoles. Esta es una manera que la iglesia se financió, sí, porque económicamente la iglesia también necesita ser financiada, necesita ser mantenida. Y Dios aquí apela a la buena voluntad de cada creyente, de cada convertido, amén, para administrar económicamente la iglesia. ¿Ah? Ahora, ¿por qué digo que es controversial? Porque en este siglo y en el siglo pasado hemos visto el abuso de muchos pseudo pastores que se han puesto delante de congregaciones y han usufructuado, ¿cierto?, de la riqueza de la iglesia. Y estoy hablando de la riqueza económica, de la riqueza económica. Buenos días, Pastor José, dice, bendiciones. Buenos días, mi hermano Rodrigo Vázquez. Entonces han
usufructado de la riqueza que le pertenece a la iglesia. Muchos pseudo pastores se han enriquecido y esto ha causado con el tiempo, hermanos amados, una gran polémica, divisiones, deserciones de creyentes de las iglesias, producto de este abuso. Y este capítulo creo que, hermanos, entre el capítulo 4, final del capítulo 4 y el capítulo 5, nos da una lección de cómo yo debo ofrendar. No voy a hablar del diezmo para la iglesia porque el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento como una ley. No aparece la palabra diezmo tampoco como impositiva, como aparece, por ejemplo, para el pueblo de Israel, indefectiblemente diezmarás, como una orden, la cual muchos pastores han traspasado, ¿cierto?, al Nuevo Testamento y han subyugado a la iglesia con esa ley. Pero de acuerdo a lo que yo entiendo en el Señor, en la Escritura, el diezmo no es traspasado a la gracia. No. Aunque muchos pueden decir, bueno, Abraham dio los diezmos al Señor allá, al sacerdote Melquisedec, pero hay cosas que nosotros debemos rescatar. Dios bendijo a Abraham y Abraham diezmó. No como muchos intelectuales de la Biblia ponen que Abraham dio los diezmos y después Dios los bendijo, ¿no? Entonces, ¿qué rescatamos ahí? La buena voluntad, la disposición del corazón de la persona para ofrendar. Y por eso que el escritor de acá, que escribe la historia de la iglesia, porque se va en un orden. Dice, y voy a leerlo de ayer, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Escuche bien, porque todo lo que poseían, heredades o casas, está hablando en plural, heredades o casas, no es que vendían su casa y quedan sin casa, como muchos lo promulgan, algunos que tenían más de una propiedad. Pero ¿qué venía a ellos? Dice, que las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. El apóstol Pablo en una de sus epístolas va a ordenar este asunto, el asunto económico, que muchos a veces pasan por alto. Entonces José dice, aquí los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí todos lo hacían de buena voluntad. Aquí a nadie se lo obligaba, hermanos amados, sino que había un corazón dispuesto, un corazón que estaba, hermanos, nacido de nuevo. Entonces, viendo la necesidad, los que tenían heredades las vendían, las ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían. Ahora, antes de introducirnos al capítulo 5, es que es un tema que tenemos que analizar en profundidad, porque hoy día lamentablemente, muchos se han ido, como dije, por el tema del dinero. Porque sus enseñadores les han enseñado mal la parte de la economía de la iglesia. Y esto que tenemos que pensar una cosa. Si yo tengo conciencia de que en mi casa hay necesidad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Yo aporto para suplir esa necesidad o me guardo? Ciertamente voy a aportar porque en mi casa. Y yo veo la necesidad de los míos. Así pasa en la iglesia. Cuando una persona quiere ofrendar o va a ofrendar, primeramente dispone su corazón para ofrendar. Por eso que el apóstol Pablo dice, de cada uno como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama. ¿A quién? A la hora alegre. Cuando yo entiendo que lo que yo tengo no es mío, es porque Dios me lo dio y y puedo repartir de aquello para compartir con el que necesita, ¿m? Con el que está afligido, con el que está pasando un momento de tribulación, ¿verdad? Por eso que esta gente, como dice la misma escritura, dice que era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto nos habla, por ejemplo, hoy día de una sociedad egoísta. Si yo veo la necesidad de mi hermano, y como dice el libro de Proverbios, si yo tengo para suplirla, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no podría suplir la necesidad de mi hermano o de mi hermana que está necesitado? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Cómo dar. Cuando yo doy, y esto lo entendieron los primeros creyentes, hoy día muchos se han cegado a esto. Y perdone que voy a ocupar esta palabra. Las ofrendas muchas veces son mezquinas. ¿Por qué? Porque el creyente pone la ofrenda, a ver, como una obligación, no como una bendición. La ofrenda es una bendición, no es una obligación. Yo debo sentirme bien cuando ofrendo de lo que yo tengo, de lo que yo poseo, y lo doy. No desposeyéndome yo, por supuesto. Amén. Porque los falsos predicadores de la prosperidad han predicado cosas, hermanos amados, que no están de acuerdo a la Escritura. Después, como el apóstol va a ordenar también este asunto en las cartas, con respecto, por ejemplo, a la mantención del pastor. Si un pastor trabaja en la obra, es lícito que él pueda vivir de la obra. Porque el ser ministro es un trabajo. Muchos dicen, no, los pastores no trabajan y son sinvergüenza. Y ponen a todos en un mismo saco. No analizan las situaciones. Hay pastores que son honestos, son honrados. Hay pastores que tienen que dejar la labor pastoral y trabajar porque no hay sustento para su casa. Como también están los otros extremos. Ciertos pastores que se beneficiaron con la iglesia y que se benefician con el dinero de la iglesia, mandando a sus hijos a estudiar al extranjero y abusando de estas situaciones. Entonces, por eso es que también uno de los requisitos del pastorado, ¿verdad? Es no ser dado al dinero, amar la riqueza. Porque dice que cuando algunos quieren enriquecerse, caen en el lazo del diablo. Entonces, el tema del dinero es controversial y a veces opinamos o hablamos abiertamente sin discernir lo que estamos hablando y juzgamos abiertamente. Y a veces hablamos con los mundanos diciéndole esto de aquí. Por eso que tanto el ministro como la iglesia en general, primero debe saber esto, que el ofrendar no es una obligación, es una bendición. Porque cuando yo ofrendo no estoy dando de lo mío. Si bien es cierto que dice los que tenían heredades, pero esas heredades Dios se las había dado. Yo ofrendo de lo que Dios me da. Dios ya me bendijo a mí para yo poder bendecir a mi hermano, a mi hermana. Ahora, ¿cómo es el método? ¿O cómo es el medio? Aquí claramente la ayuda se canalizaba por los apóstoles y los apóstoles repartían según la necesidad. Cuando usted lleva su ofrenda, dadivosa al Señor, que no son 1.000 pesos hoy día o 100 pesos para este país, ¿m?
sino que usted está ofrendando de corazón. Lo que hay en su corazón es lo que usted ofrenda. Ahora, con esto yo le quiero decir, no es que se quiera despojar o sacar la lana a las ovejas, como muchos interpretan de esa manera. No, si yo tengo 5.000 pesos para ofrendar, los voy a ofrendar, porque es lo que yo tengo. Aunque muchos dieron de lo que no tenían, bueno, y eso, y gloria a Dios por su fe. Algunos tienen más fe que otros en este sentido. Pero si yo tengo 10.000 y puedo ofrendar 5.000, yo debo hacerlo, porque lo puedo hacer. ¿Se fija? Entonces no es una obligación, es una bendición. Ahora el ministro que administra este dinero, o los administradores, ¿cierto? Ellos tienen en cuenta y saben quiénes tienen necesidad. Entonces va el ministro, va a visitar, no sé, a la viuda, va a visitar al hermano que está sin trabajo. ¿Mm? Y si no hay en la arca de la iglesia, ¿qué le va a llevar? ¿Qué le va a llevar ese pastor a esa viuda? Si no hay, ¿se fija? Entonces a veces hablamos apresuradamente con respecto a la ofrenda. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos malos ejemplos. Y es verdad, lo ha visto usted, lo he visto yo y todos lo hemos visto, no podemos hacer oídos sordos ni vista ciega a lo que es real. Pero, hermanos amados, nosotros tenemos que recordar, como dijo el salmista David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Mm? Entonces tiene que haber libertad para todo, para todo. Y cuando ofrendamos también tiene que haber una libertad. Y esto lo vamos a ver, si está en este capítulo 5 y en parte del capítulo 4 que estamos hablando, ¿verdad? La verdad que este tema es bien amplio y bien controversial. Y en muchos lugares quizás no se habla de esto, o se habla por encima. ¿Mm? Y esto yo lo anexo, por ejemplo, a lo que dice el capítulo 5 de Eclesiastés: cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla. O sea, las promesas o las propuestas que usted, hermanos, quiera hacerle a Dios, es una decisión personal suya. El Evangelio no es una obligación. El Evangelio es una buena noticia, es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Y cuando una persona nace de nuevo, hermanos amados, esa persona, las costumbres antiguas ya se pierden. Entonces vamos a lo nuevo, una conciencia nueva, un corazón nuevo, una vida nueva en Cristo. ¿Mm? Y por eso la Escritura, hermanos amados, nos enseña cómo debemos vivir mientras dure la estadía en esta tierra. ¿Mm? Cómo yo debo moverme. Por ahí Pablo le dice: para que sepas conducirte, ¿cierto?, en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Mm? A mí me han hecho muchas veces esta pregunta con respecto al diezmo y a la ofrenda. El diezmo no, para mí, no es traspasado al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el diezmo es una obligación y porque esa obligación fue puesta sobre los hombros del pueblo de Israel para alimentación de la tribu de Leví, que no poseía tierra. A ellos no se les dio tierra. En la repartición de las tierras, Leví no tiene tierra, no tiene lugar donde podía trabajar y alimentarse, sino que Dios los apartó para administrar la parte espiritual del pueblo. Fueron ellos los que fueron, hermanos amados, convocados para esa situación. Entonces, las demás tribus que poseían tierra, que poseían animales, que poseían esta riqueza que Dios le dio en la tierra que fluye leche y miel, ellos debían diezmar de todo lo que producía la tierra.
las primicias, los animales, y traer, ¿cierto?, esto al sacerdote. Y el sacerdote también administraba la necesidad que había el pueblo, la viuda, el pobre, el necesitado. Lo mismo que en la antigüedad, las viudas, realmente que eran viudas, eran grabadas en la iglesia, o sea, eran mantenidas por la iglesia, porque ya no tenían marido. Hoy día vivimos una sociedad ciertamente totalmente diferente, eso es indiscutible, pero hay hermanas viudas que no se pueden valer por sí solos y que no tienen hijos. Pablo, cuando dice esto con respecto a la mantención de la viuda, dice aquellas viudas que tienen hijos que las mantengan ellos para que no sea grabada a la iglesia. O sea, lo que va aquí, hermanos, es suplir la necesidad. Suplir la necesidad para que no le sobre a alguno y no le falte a otro, como dice Pablo. O sea, siempre hay una equidad dentro de la iglesia. ¿Mm? Esto en parte lo que la Escritura nos habla, hermanos, con respecto a la parte económica, que nos cuesta tanto hablar. Sí, que nos cuesta mucho hablar de esto por todo lo que ha acontecido. ¿Mm? Hay personas que están heridas con respecto a la parte económica por estos aprovechadores, por estos comerciantes de la fe. Pero la Escritura nos enseña. Hermano, la verdad es que no vamos a alcanzar a tomar el capítulo 5. Lo haremos mañana. Y si usted tiene alguna pregunta, envíela. Por los que tienen mi WhatsApp, envíenmela por medio del WhatsApp. Estaremos llanos a responder estas preguntas. ¿Es el diezmo para este tiempo? No, no, porque se lo vuelvo a decir. El diezmo era una ley. Era una ley. Amén. Una ley que pertenecía a la ley ceremonial, no a la ley espiritual, por decirlo así. ¿Mm? Y por eso que los apóstoles no hablaron ni obligaron a la iglesia a diezmar. No. Siempre se habló de la ofrenda. Siempre se habló de la ofrenda. Si usted ve desde Hechos hasta Apocalipsis, donde la iglesia ya estaba en funcionamiento, se va a encontrar una sola vez en el libro de Hebreos, donde habla de la palabra diezmo. ¿Y por qué en el libro de Hebreos? Porque la carta es a los hebreos. Y lo que está enseñando ahí el enseñador nos está hablando de el sacerdocio. Y eso es lo que está haciendo un comparativo. Aquí, hombres mortales reciben el diezmo, ¿verdad? Está haciendo una analogía del sacerdocio, comparándolo con el sacerdocio levítico. Pero después, en ninguna de las cartas, ni aún en el capítulo 15, de hecho, donde se le envía una carta especial al pueblo gentil, los obliga a diezmar, ni a circuncidarse, ni nada de esas cosas. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana, que sea un excelente día en la presencia del Señor, y no se olvide, hermano, de compartir este programa. Seguimos orando por la familia de mi hermano Rodrigo, por su madre Janet, por la familia de Semillero, mi hermana Laura, y por todas las familias. Ore también por mi vida. La Escritura dice que debemos orar los unos por los otros. Amén. Los unos por los otros. Oremos. Amén. Y clamemos a Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos. Por ende, hermanos, debemos orar los unos por los otros. Paz de Jesús para usted, para su familia. Bendiciones. Hasta mañana. Y Dios lo bendiga.